Yo tengo depresión severa, me parece que es, y ansiedad generalizada. No quería estar conmigo mismo y eso es algo muy desesperante, eso es algo terrorífico. Me iba a mi cuarto y empezaba a llorar y llorar y llorar y no podía dejar de llorar. Hola, para quien no me conoce, yo soy el profe Talamantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Y bueno, por eso me vine aquí a internet para poder compartir mi experiencia profesional y mi experiencia académica con ustedes que son estudiantes de psicología o en su defecto pues son egresados de psicología y quieren seguir aprendiendo, quieren seguir aumentando estos conocimientos, y por eso siguen todas mis redes sociales, que les recuerdo sigan como @profetalamantes. Aquí va a estar apareciendo aquí abajito. No se olviden, estoy subiendo contenido muy seguido por esta situación que estamos viviendo de la cuarentena. Y pues bueno, esto es una manera para que ustedes se entretengan en sus casas, estén aprendiendo, para los que aprenden mejor de esta forma, viendo videos o escuchando a una persona, ¿no? También para comentarles que este video sí es un poco personal y sí estuve postergándolo. Yo sabía que lo tenía que subir y tenía que aprovechar esta cuarentena, no por las vistas que me pueda llegar a dar, sino por la situación en concreto que estamos viviendo. Les platico un poco. Yo tengo depresión severa, me parece que es, y ansiedad generalizada. Ya tengo como 2 meses diagnosticado, pero este problema se suscitó desde el año 2018 que empezó a crecer. En sí la ansiedad siempre la he tenido, pero no fue hasta el año pasado que explotó, y bueno, eso es lo que les vengo a contar. No es para llamar la atención, no es para hacerme la víctima y que todo el mundo me diga ay pobrecito, sino que tiene principalmente dos funciones. La primera es mostrarles a ustedes que próximamente van a ser psicólogos o que ya lo son, que no estamos exentos a padecer trastornos mentales o no estamos exentos a vivir estas situaciones. Somos seres humanos antes que nada, y bueno, vamos a vivir esto y lo vamos a sufrir como cualquier otra persona, y no por los años que hayamos estudiado vamos a tener un perfecto control sobre nuestras emociones. Hay cosas que van más allá de nosotros y que de repente se nos sale todo de control. Ese es el primer punto. Y el segundo justamente tiene que ver con esto de la cuarentena, en que muchas personas van a estar aisladas, van a estar dentro de casa, y esto también va a funcionar para que la población en general o la sociedad pueda visibilizar toda esta parte de los trastornos mentales y ver cómo es que una persona desde su experiencia lo puede contar, para que estemos al tanto de nuestros seres queridos por si muestran algún signo, algún rasgo, alguna señal, poder ayudarlos a tiempo y evitar pues sucesos que al rato nos arrepintamos o nos sintamos mal por todo eso. Entonces creo que es importante compartir mi experiencia con ustedes. A lo largo de todo este tiempo que he estado trabajando en redes sociales han mostrado un interés sobre estos temas y al parecer les gusta. Entonces pues vamos a hacerlo. Pero antes de continuar, les recuerdo síganme en mis redes sociales como @profetalamantes para estar al tanto de cuando estoy subiendo videos. Suscríbanse aquí al canal y activen la campanita para que pues les llegue una notificación y sean los primeros en verlo y en comentarlo. Abro paréntesis también para recomendarles a un grupo de psicólogos que radican en Monterrey, que tienen una clínica llamada Lotus Psicología y Salud. Ellos ofrecen servicios de salud mental justamente, y se me hace muy chingón porque he estado hablando con la encargada y veo que son personas muy capacitadas. Ahorita están dando terapia en línea porque se están adaptando y ajustando a esta época, lo que nos está tocando vivir, y creo que es algo que realmente vale la pena recomendar para que si ustedes lo llegan a necesitar, pues bueno, se comuniquen con ellos. Ahorita creo que tienen, tienen la primera sesión en línea gratis para que ustedes chequen el servicio por si se sienten cómodos y pues puedan ya seguir su tratamiento o comenzarlo. Y en caso de que ustedes no lo ocupan,
me imagino que van a conocer a alguien que realmente lo llegue a necesitar. Y no está de más decirle, mira, pues conozco a estas personas que te pueden atender en línea. Ellos trabajan con adultos, con niños, con adolescentes, y a mí lo que se me hace chido y que no muchos abordan es que trabajan con pacientes con trastornos anímicos, con trastornos de ansiedad o de depresión, y pues bueno, hay muchos que no se animan por todo lo que se conlleva trabajar con pacientes así, y están al tanto y pendiente de cada uno de sus pacientes. Ustedes pueden, si ya son pacientes, pueden llamarle o mandarle mensaje en caso de alguna crisis para que les den contención emocional. Trabajan bajo el enfoque cognitivo, cognitivo-conductual y breve sistémico, y por eso a mí me encanta ese lugar. Entonces se los recomiendo, Lotus Psicología y Salud, para que vayan a su página de Facebook, a su Instagram y lo sigan. Díganle que van de parte de Psicólogo Amargado, para que pues bueno, sepan que hay gente que los está recomendando por el buen trabajo que están haciendo. Y aquí hago otro paréntesis dentro del paréntesis: cuiden mucho sus recomendaciones, porque las recomendaciones hablan más de uno que de quien estamos recomendando. Si recomendamos algo que no sea funcional, al final de cuentas nuestro criterio va a quedar en duda. Así que por eso yo tomé esta decisión de poder recomendar a estas personas. Sé que me ve mucha gente y quiero apoyar de cierta manera a la comunidad de psicólogos. Muy bien, antes de comenzar quiero dejar claro a qué se refiere el término depresión. Según aquí el diccionario de la RAE, la depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Anteriormente ya había hecho un video hablando de la depresión, pero desde una cuestión más social, de cómo es que mucha gente no cree en los trastornos, que los empieza a confundir y empieza a creer que la gente está exagerando una simple tristeza, cuando pues sabemos que no es así. No se trata solamente de estoy triste y ya, sino que hay un montón de cosas que empiezan a suceder alrededor de la persona, que tiene componentes sociales, biológicos y emocionales. Entonces no es algo que solamente se da un día y ya desaparece, sino que es algo paulatino que te va hundiendo a tal grado que no te das cuenta qué tan profundo tú estás y no sabes lo mal que puedes llegar a estar. Por eso la incapacidad de muchas personas de pedir ayuda, porque como les digo, avanzan y avanzan y van creyendo que con esto pues ellos van a poder salir adelante. Incluso hay esta cuestión de baja autoestima, de no ser o no sentirse en las condiciones para que alguien nos ayude. Es decir, ¿para qué voy a hacer que una persona se desgaste y yo no valgo la pena? Y esto empieza a crecer en tu cabeza hasta decir, no voy a decirle a nadie. Y pues bueno, dentro de la depresión pues existen diferentes niveles, por así decirlo. No recuerdo ahorita la palabra, pero hay algunas que son muchísimo más de impacto en la persona que otras, y pues también hay algunas que son más intermitentes, como lo es la distimia. Después de esto pues les platico. Yo tengo alrededor de 2 meses que fui diagnosticado. Yo caí al Centro de Salud Mental del Estado, aquí se llama CESAME, porque realmente yo ya no podía. Esa es la segunda vez que llego, no, mentiras, esa es la tercera vez que llego a ese lugar. La primera fue allá por el 2011 por un suceso traumático que tuve, que fue lo que me disparó también la ansiedad y toda esta cuestión de la paranoia, etcétera, etcétera. Entonces lo vine cargando hasta el 2019, que fue cuando reventó por primera vez esta bomba de tiempo, porque tuve un suceso que tenía que ver con la cuestión laboral. Tuve que retirarme de una escuela y dentro de eso me empecé a justificar de que esto era lo mejor para mí, aunque pues sabemos que uno de los factores más importantes en la vida adulta
es la cuestión económica, y más cuando se tiene una familia a que mantener. En mi caso, pues yo a mi hijo, yo salgo de un trabajo por una situación que se dio y mi sueldo queda a menos de la mitad. Entonces ahí empezó como este problema. Afortunadamente surgió gente que me dijo: no te preocupes, yo te ayudo, vente a trabajar conmigo. Entonces nada más me quedé trabajando con una de las escuelas y le ayudé en la parte de edición a una amiga que fue la que también me empezó a motivar a hacer otra vez videos. Yo ya hacía videos desde antes, entonces se da toda esta parte. Yo me acuerdo que tenía un montón de grupos en la escuela, pero había una situación de que como estaba muy saturado de clases, me fue imposible, o más bien estaba saturado de actividades, me fue imposible el poder hacer mi plan de clases. Entonces lo hacía semanal, yo empezaba así a redactar y tener ahí todo organizado, pero no entregué. Yo tenía como 23, 24 horas a la semana para dar clases. Me iba bastante bien dentro de una, aunque pues mi sueldo, pues les digo, era la mitad. Y yo daba metodología de la investigación. Dentro de eso también esto es un punto importante, porque tenía muchísimas tesis que revisar. No saben cuánto trabajo tenía en ese tiempo, que realmente yo me quedaba saliendo de clases hasta como las 4 o 5 de la tarde, me venía a la casa y no era para descansar, sino que pues tenía que llegar y revisar en mi computadora también otras tesis, y luego ya me estaban mandando mensaje, ya me estaban llamando de: oiga profe, es que aquí que hago esto y aquello. Entonces pues todo el día yo estaba revisando tesis. Llegué al punto en donde el hecho de que sonara mi celular me causaba ansiedad, me ponía mal y era como que oh diablos. Y entonces a partir de ahí le empiezo a quitar como el sonido al celular, porque realmente ya no podía dormir. Empecé a tener esta cuestión de insomnio. Cuando salgo de la escuela pues también mi hijo se viene a vivir conmigo, entonces también ahí tenía más responsabilidades dentro de pues la casa, y la cuestión de que entonces que me salí de la escuela y ya puedo estar en casa trabajando y cuidando a mi hijo. Y entonces empecé a sobrellevar esto, pero pues tenía algunas deudas que se fueron acumulando y poco a poco se fueron más y más hasta que fue imposible para mí poder pagarlos, y fue ahí cuando me dio ansiedad y estaba tratando y buscando por todas partes, y entonces estaba desmotivado. En el segundo semestre pues había terminado un semestre y luego empiezo otro semestre. Perdón, estoy nervioso, este tema es algo delicado para mí. Sigo con los mismos grupos, pero por toda esta cuestión de estar distraído, por todos los problemas, por esta cuestión de que necesito conseguir dinero, necesito hacer esto, necesito hacer aquello, me estaba distraído, no pude hacer de nuevo estas planeaciones. El formato, aunque me lo explicaban varias veces, se me hacía complicadísimo poder sentarme y el poder yo hacerlo. Entonces evidentemente esto contrae una consecuencia, y fue que me bajaron las horas al siguiente semestre. En esa parte le agradezco mucho a mi mejor amigo que trató de estar evitando eso, pero pues hay que ser sinceros, como adultos tengo que aceptar esta cuestión de que yo tuve una falla. Entonces es lo mejor para la institución el poder hacer eso, para incitarme a poder cumplir con mi parte. Sin embargo, pues yo por todo lo que estaba viviendo realmente no me estaba concentrando. Yo ya no estaba disfrutando nada, ¿va? Hicieron la graduación en lugar en el teatro con todos los alumnos, y recuerdo que pues yo ese día llegué tarde, ni siquiera iba peinado. Yo nada más agarré el traje que tengo aquí y me lo puse y me fui para allá porque me dijeron que tenía que estar, y yo no sabía qué onda. Yo ni siquiera quería ir. Me sentía muy mal, me sentía muy decaído, solo quería estar en la casa. Ya nada me estaba motivando. Todas las cosas chidas que me pasaban después me causaban culpa. Entonces dije no, esto está muy mal. Pero en ese punto no seguía pidiendo ayuda. Yo decía, todo estoy bien. Yo ya había normalizado toda esta parte de que así me gusta vivir, así es esto.
Yo necesito siempre estar con muchas cosas que hacer porque si no me aburro, a mí las vacaciones no me gustan. Pero regresando a esta cuestión, estando dentro del evento, recuerdo que una colega, una compañera de trabajo me habla: maestro Talamantes, venga, y me llevaron a tras bambalinas, creo que se le llama, y yo me puse muy nervioso, me empezó a dar un ataque de ansiedad porque no sabía y empecé como a generar pensamientos negativos, ¿no? Era de qué hice, por qué me traen acá, a lo mejor me van a correr, qué pasa aquí, y no se escuchaba nada de lo que estaban hablando hasta que nada más escuché de no, pues que el profe Talamantes, y entonces ya me pasaron al frente. Esa vez me dieron este premio a la excelencia docente. Al parecer todos los alumnos habían votado por mí, que pongan ustedes, un maestro de metodología de investigación siendo votado para ser el mejor maestro, es algo impresionante, ¿no? Porque a nadie le gusta la metodología de la investigación, a todos se les hace aburrida, etcétera. Y que me hayan dado eso, yo debía en ese momento sentirme muy feliz. Y no lo estaba. Yo estaba arriba en el escenario, en plena crisis de ansiedad, con un chingo de ganas de llorar, y todos aplaudiéndome y todos gritándome. Hubo un grupo que fui su padrino de graduación y gritaban padrino. Y yo estaba al borde del llanto, se los juro. Yo no sabía qué estaba pasando. Cuando se acaba el evento, yo voy caminando por la calle con esto en la mano y diciendo: yo no me merezco esto. No sé por qué me lo dieron, se están burlando de mí. Esto es una treta de todos hacia mi persona. O sea, cuando tenemos depresión, somos incapaces de sentirnos felices, y no es una cuestión de motivación, no es de que no sepa que no hay gente que me quiere, sino que todo se vuelve negativo de forma automática. Es una cuestión de, si yo viajaba era para qué viajé, por qué lo hice. Si alguien me pichaba algo, es que no, ¿por qué me lo pichas? Tú quieres demostrarme que yo no tengo nada, que yo no soy eficiente, que no soy funcional. Entonces todo eso pasa en tu cabeza. A mí lo peor que me podían hacer era de mandarme un mensaje de: oye Juan, necesito decir algo. Y luego yo contestaba: a ver, dime. Y ya no me contestaban hasta el día siguiente. Todo ese lapso desde que yo contestaba hasta que me volvían a contestar, mi cabeza estaba: ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y empezaba a rememorar todo mi diálogo con esa persona en el día, en la semana, en el mes, en el año, por si había hecho algo que lo hubiese ofendido. Entonces siempre estaba preocupado y a veces ni siquiera sabía por qué estaba preocupado, pero era esa sensación. Entonces yo estaba de ¿por qué? ¿Qué esto y aquello? Y entonces mi cabeza explotaba. De repente yo iba caminando por las calles y era una cuestión de ir pensando y pensando y pensando, y profundizaba. Entonces veía una serie, veía una película y la empezaba a sobreanalizar, y si tenía que ver con cuestiones existencialistas me ponía súper mal. Yo no podía leer cuestiones relacionadas a la muerte porque me causaban muchísimo conflicto, al grado de que he dejado algunos libros a la mitad porque justamente tocaban ese tema. Uno de ellos, imagínense, es el de Dante Alighieri, de la Divina Comedia. Esa parte a mí me causaba mucho miedo. En las noches estar conmigo solo era lo peor del mundo. Me daba miedo la soledad, y no porque quisiera compañía, sino porque no quería estar conmigo mismo, y eso es algo muy desesperante. Eso es algo terrorífico. El hecho de tenerte miedo a ti mismo es de las peores cosas que puedes llegar a tener en la vida, porque necesitas estar haciendo muchas cosas, y esto es un punto de riesgo, porque pude haber terminado en el uso de drogas, pude haber terminado en el uso de alcohol, o sea, de abusar del alcohol para tratar de evadir la realidad, pero pues yo sabía que eso no era un camino, y me seguía como postergando todo esto de la atención, hasta que un día llego a una junta de la escuela. Empiezan a decirnos todos los puntos que se deben de abordar, que las planeaciones y eso y aquello. Yo sabía que no las había hecho, entonces sabía que iba a haber una consecuencia, y me bajaron las horas de 21 horas a 8 horas.
Entonces sí es una cuestión alarmante para mi estado. Yo no le había dicho a nadie lo que tenía, cómo me sentía. Y mi mejor amigo sí estaba muy preocupado por eso. Como les decía antes, estuvo tratando de alegar por mí, de negociar por mí para que me dieran más horas. Sin embargo, pues no se pudo. Así que fue una situación difícil. Yo le dije, no, estoy bien, realmente se me hace cool que me hayan bajado las clases para poder dedicarme de lleno ya a las redes sociales, quiero vivir de esto y X, ¿no? Sin embargo, por dentro yo estaba destrozado. Mi hijo estaba conmigo, nos vinimos a la casa caminando, porque pues el trayecto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pues es relativamente corto, yo hago como 10 o 15 minutos. Y yo venía desconectado, o sea, yo ya estaba caminando en automático, venía con mi hijo de la mano, él me venía platicando algunas cosas, yo venía en esta negatividad, estaba conteniéndome para no llorar, porque realmente me sentía horrible. Y fue cuando empecé a tener bueno, ya tenía pensamientos suicidas, pero mis pensamientos suicidas eran más en cuestión de otorgarle esta responsabilidad a otras. O sea, yo prefería el hecho de pues, que me atropellaran, de a lo mejor que alguien me tirara un brazo, o cuestiones que no dependieran de mí, porque yo no me sentía con el valor para poder hacerlo y no me sentiría bien el hecho de yo hacerlo y dejar que a mi hijo esté abandonado, a mi hijo solo. Entonces, pues bueno, esa era una de mis preocupaciones, pero ese día yo lo había decidido, lo dije, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, ya no voy a poder con esto, realmente esto me sobrepasó, le voy a hablar a mis papás, le voy a decir, vengan por mi hijo, tengo que trabajar y pues no lo puedo tener, y pues la idea era ya culminar con lo mío, ¿no? Dejar este plano existencial. Yo ya estaba con esa cuestión y pasa que, perdón, es que sí es un poco complicado, un poco difícil. Me puse a pensar en esta parte de que no podía tomar una decisión tan irresponsable, porque no podía dejar a mi hijo solo, a pesar de que tenía a su mamá. Realmente yo no sentía la confianza como para dejar a mi hijo solamente con ella y dejarla a ella con mi hijo. No estamos viviendo juntos, pero pues no podía ser tan egoísta. Y entonces fíjense cómo funciona la mente de alguien con depresión. Me empecé a sentir mal por no poder tomar esa decisión, por ni siquiera ser funcional al grado de decidir sobre mi propia vida. Entonces siempre buscaba un pretexto para sentirme mal, pero era en automático, no era porque yo realmente quisiera que fuese así. Y pues llegué a casa, hablé, le di el celular a mi hijo, le dije que se encerrara en su cuarto, que pusiera un video, y yo me metí a mi cuarto, llamé a líneas de intervención en crisis y empecé a llorar. Y me dieron contención emocional. Por eso les digo al principio que es muy importante esta parte de la contención emocional para evitar algún desastre. Me ayudaron en su momento, me controlé, y a los 2 días fue cuando fui de manera presencial. Le platiqué a mi mejor amigo cuál era la situación. Me daba muchísima pena en ese momento el contarle, pero yo sabía que tenía que contarle a alguien, que tenía que decírselo, y fue cuando empecé a ir. Y cada semana tenía una cita, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos a pasar a psiquiatría. Y yo, ok. Pero no les voy a mentir, a mí me dio miedo, me asustó todo eso, y dije, pues no, voy a dejar de ir, yo lo puedo controlar. Seguimos con esta defensa que me ponía yo mismo de no lo voy a ocupar, a pesar de que me la paso diciendo de que sí, que como psicólogos tenemos que ir, tenemos que atendernos, que esto, que aquello. A veces como psicólogos mismos nos es muy difícil aceptar que necesitamos ayuda, porque lastima ese ego de que yo soy psicólogo y cómo lo voy a necesitar. Entonces me daba esta sensación de fracaso, y traté de sobrellevarlo,
pero para mí meses como diciembre o enero, que son vacaciones, me son fatales porque pues el trabajo se reduce, mi sueldo se reduce y entonces ahí tengo más broncas. Entonces se termina ese semestre, vuelve a haber otra junta y me vuelven a bajar las clases de 8 horas a 5 horas, que es este semestre. Y fue, afortunadamente, mi mejor amigo, que es coordinador, me dio chamba en la preparatoria. Entonces eso compensó un poquito. Y hubo un suceso que pues empezó a causarme esta parte de la ansiedad, el estrés, o lo devolvió, o hizo que me sintiera mal, que fue otra vez la parte económica. Se me acumularon mucho las deudas. Yo ya no podía, yo había hecho un acuerdo con los del banco para poderles pagar, y me causa conflicto el poder decir eso, pero llegó un punto en donde yo me sentía muy mal el hecho de perder por alguna cuestión, póngale 100 pesos, ¿no? Y entonces me acuerdo, hay una persona muy especial para mí que me ha estado ayudando en este proceso, aparte de mi mejor amigo, que estuvo así de, ¿cómo estás? Y esto, y tienes que ir a atención, la necesitas, hasta el grado de convencerme. Pero recuerdo que hubo una ocasión donde pasó esto de los 100 pesos, de que no recuerdo en qué los había perdido por tonto, y yo le mando un mensaje por WhatsApp y le digo, oye, necesito hablar contigo, pero no necesito que me des un consejo, no necesito que me digas que todo está bien, no quiero que me juzgues, solamente quiero que me escuches. Y entonces le empecé a contar hasta quebrar en llanto. O sea, me desplomé y empecé a llorar. No había llorado de tal manera en años, se los juro, en años. Yo creo que desde el 2011 no había llorado de esta forma. Esta persona está consciente de eso, y me ayudó muchísimo, me dio contención emocional. Después de eso, al día siguiente voy de nuevo a Cesame. Me pasan, creo que con la psicóloga, me da atención, y después de la psicóloga me pasan con el psiquiatra, me dan medicamento, y ahí es cuando empieza todo, porque fue cuando me dijeron, tienes ansiedad generalizada, y yo, bueno, eso ya sabía, y también tienes depresión severa. Entonces cuando me dicen que tengo depresión, todo empieza a tener sentido. Sin embargo, sí fue algo que me hizo sentir bastante mal. Yo tuve una disociación, es decir, estaba mi cuerpo presente, pero mi mente se había ido. Era como esas escenas de cae una bomba y solo se escucha un pitido y ves que todo se está moviendo, y no escuchas nada realmente de lo que está pasando, más que ese pitido. Entonces yo estaba así. Entonces ahí es importante que cuando vayan con el psiquiatra, los acompañe una persona para que justamente esté al tanto de las indicaciones que se les puedan llegar a dar. Entonces yo ya no pude, me vine a mi casa. Mi hijo ya tenía una semana con su mamá porque yo ya ni siquiera podía tenerlo. Empecé a tener demasiados problemas económicos. Ya no podía yo con el paquete. Los pensamientos suicidas volvieron a regresar y estaban más fuertes que nunca. Y le hablé a mi papá. Y entonces yo tenía miedo de contarle esto a mis papás, porque dentro de mi familia son muy carrillas. Entonces yo pensaba que se iban a burlar de mí, o que no lo iban a tomar en serio, y cualquier cosa que no quería enfrentarme. Entonces pues yo ocupaba dinero para comprarme los medicamentos y pensaba pedírselo. Entonces le hablo, le digo, oiga, ¿sabe qué? Pues fíjese que necesito que venga aquí a la casa cuando se desocupe. Y entonces en eso me marca, yo le mandé mensaje y después él me marca, me dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Todo bien? ¿Quieres que vaya ahorita? Él ya sabía que había ido a Cesame, entonces él ya estaba como alerta, y cuando me dice, ¿ocupas que vaya ahorita?
yo no me pude contener y empecé a llorar y llorar y decirle sí, se ocupó que vengan, lo necesito, y colgué. Y luego me habla mi mejor amigo porque me habían puesto de sinodal y me querían en la escuela. Entonces yo empecé a llorar y le dije que no podía, ya le había dicho el diagnóstico, ya le había dicho lo que me habían dicho, y él estaba alarmado y no, ¿sabes qué? Todo cool, cuídate, yo aquí arreglo las cosas. Entonces yo me iba a mi cuarto y empezaba a llorar y llorar y llorar y no podía dejar de llorar. Realmente estaba muy 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 mal, estaba destrozado. Y fue cuando llega mi papá, 15 minutos después de la llamada él llega, se vino volando. Y ya me dice, ¿qué pasó, hijo? Y le enseño pues ya las recetas, que ocupaba esos medicamentos. Y ya le dije, no, pues que tengo depresión. Y pum, empecé a llorar. Ni siquiera pude terminar de decir las cosas. Y yo llorando. Y lo que nunca hizo mi papá fue abrazarme. Bueno, o sea, en ese momento lo hizo, pero lo que nunca había hecho hasta ese momento fue de que me abrazó y me estaba besando y me decía, hijo, todo va a estar bien y tú tranquilo. Entonces lo tomó muy bien, demasiado bien. Mi familia respondió de una manera que no pensé que iba a responder, y eso me da mucho orgullo, el hecho de poder decir de que mi familia me ha estado apoyando, mis amigos, la persona que les digo que es muy especial para mí, que pues más adelante se las presentaré. Pero yo creo que esa es la situación de cómo lo he estado viviendo. Este video ya se hizo un poquito largo, igual les voy a estar platicando lo que continuó de ahí, que fue ya esta parte de tomar medicamentos. Si les gustó este video, si llegaron hasta aquí, déjenmelo en los comentarios. Ustedes qué opinan, han vivido algo así, lo han pasado. Y pues nada, creo que es importante que cuidemos nuestra salud mental, y que si necesitamos ayuda hay que aprender a pedirla. Yo me despido, síganme en mis redes sociales como @profetanamantes, y nada, bye.